A todos, espero se encuentren muy bien. Planeo en más o menos un video de 15 minutos explicarles a suficiente profundidad lo amoroso que son los medicamentos multidimensionales. Aquí en la voz, Rosa María Sánchez, saludándoles. Vamos a hablar de esta herramienta terapéutica, de esta herramienta de sanación, porque es muy exitosa y porque es muy amorosa. Los medicamentos multidimensionales tienen una cualidad muy especial, que van y buscan el origen y lo sanan. Una vez que sabemos cuál es el origen, podemos saber cuál es el medicamento y en qué dimensión está el origen para poderlo sanar. Recordemos que nuestro trabajo se llama medicina radical porque va a la raíz del problema. Nuestro trabajo en concreto implica investigar de forma personalizada las raíces más antiguas y ocultas de la enfermedad con el único objetivo de lograr su sanación. Generalmente trabajamos con personas que no han logrado sanar de otra forma su condición, su diagnóstico, pero también trabajamos con personas que cada vez están más interesadas en este tipo de medicina. Entre nuestras herramientas terapéuticas y de investigación, tenemos una muy espectacular que es el escáner Esquio. Genera pantallas, hologramas, representaciones virtuales del cuerpo del paciente, de los chakras, gráficas de sus emociones, representaciones virtuales del estado de su aura, qué emociones atrapadas están en cada vértebra, generando conflictos en los órganos correspondientes, etc. Pero hoy voy a hablarles del escáner Esquio en una faceta muy especial, que es la producción de los medicamentos amorosísimos multidimensionales. Es una herramienta de sanación, los medicamentos multidimensionales, muy exitosa porque en medicina radical creemos que la mayoría de nuestros pacientes vienen con un conflicto, con una condición, con un diagnóstico específico, pero realmente lo que requiere su vida es sanar el dolor. Algo sucedió en su gestación en vientre materno, algo sucedió en su linaje antes de que ellos nacieran o en su concepción, algo sucedió en su infancia, en su adolescencia, en la gestación de sus hijos, en el despido, en la pérdida de un ser querido, en la bancarrota, en la infidelidad, algo sucedió. Y algunas emociones se quedaron atoradas con diferente grado de intensidad y en diferentes dimensiones. Los medicamentos multidimensionales tienen la enorme virtud de ser específicos para cada una de las dimensiones. Se los voy a representar al final del video con dos recetas tipo y vamos a poder entender esto a profundidad. Debemos entender que el ser humano, principalmente el ser humano, aunque todo en la naturaleza es multidimensional, hoy vamos a hablar del ser humano, no es un cuerpo físico, no es materia físico. Dirían carne, hueso y un pedazo de pescuezo. No, no somos solo un cuerpo físico. El ser humano tiene un montón de dimensiones sutiles. El cuerpo físico, sistema óseo, sistema circulatorio, sistema nervioso, como lo vemos en pantalla, sistema linfático, órganos, vísceras, el cuerpo físico con su infinita complejidad a nivel de células, tejidos, comunicación intracelular, material genético, organelos celulares. Es una dimensión complejísima, pero solo es una dimensión. Existen muchas otras dimensiones que no se ven, se llaman dimensiones sutiles. El cuerpo físico para nosotros en la medicina radical es como, en una analogía, como la pantalla de un ordenador, mientras que las dimensiones sutiles son el disco duro. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto en cuerpo físico, en medicina radical no buscamos en cuerpo físico,
buscamos en las dimensiones sutiles el origen. Muchas veces el origen también está en cuerpo físico. Por ejemplo, el doctor Isaac Gois, un científico reconocido mexicano, descubrió que los patógenos evolucionan, se asocian, así como el sarampión y sus secuaces, o el virus de la polio y sus secuaces, eh, se asocian y producen en esa evolución síntomas distintos a los que generaban en la antigüedad, en tiempos pasados, y por lo tanto desorientan a los médicos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una dermatitis atópica tiene que ver con un sarampión, por ejemplo. Entonces, también en cuerpo físico se pueden encontrar orígenes ocultos, pero en nuestra experiencia en medicina radical, la mayoría de las veces los orígenes ocultos de enfermedades resistentes a tratamientos por medicina convencional se encuentran en las dimensiones sutiles. Es decir, para nosotros, la gran mayoría de los pacientes tienen los orígenes ocultos de sus condiciones que no han logrado sanar en las dimensiones sutiles. Pongamos un ejemplo. La dimensión sutil más cercana al cuerpo físico es esta dimensión. La dimensión que es muy comúnmente conocida, pero muy poco profundamente conocida, de los chakras, los meridianos, los nadis. En esta dimensión, por ejemplo, puede actuar el acupunturista a nivel de chakras, a nivel de nadis, puede actuar el homeópata, puede actuar el terapeuta en Reiki, puede actuar el terapeuta en flores de Bach, con éxito, pero no en dimensiones más profundas, donde constelaciones familiares, donde también la homeopatía genética puede funcionar y otras eh, herramientas de la medicina metafísica, más allá de lo físico. En nuestro país, México, somos muy buenos en el cuerpo físico porque paradójicamente no. Metafóricamente hablando, nadie va al dentista a resolver problemas de fertilidad. Nadie va al neurólogo con un huesito roto. Nadie va al neurólogo cuando tiene un problema de piel. Todo el mundo sabemos qué hace el dermatólogo, qué hace el neurólogo, qué hace el ginecólogo, qué hace el experto en fertilidad, qué hace el reumatólogo. Pero en esta parte del mundo que somos la humanidad joven del planeta, no sabemos lo que la gente de la India, los japoneses, los chinos, saben desde hace más de 7000 años de antigüedad. No sabemos qué hace el terapeuta en Reiki ni cuándo acudir a él, no sabemos lo que hace el homeópata, no sabemos lo que hace el acupunturista. Entonces, cuando tratamos de resolver algo cuyos orígenes no están en cuerpo físico, están ocultos en las dimensiones sutiles y nos metemos, por ejemplo, a ver si nos ayuda el acupunturista y no nos ayuda, podemos concluir erróneamente que es un charlatán el acupunturista. Pero siendo honestos, verdaderamente honestos, yo digo honestidad sin anestesia, la verdad es que no sabemos qué nos pasa, no sabemos en qué dimensión está oculto el origen, no sabemos qué pasa, no sabemos cuál es el especialista y mucho menos cuál es el remedio. Lo que hacemos aquí en Medicina Radical es informar todo esto, es una de nuestras funciones, porque nuestra principal misión es erradicar el miedo a la enfermedad. La enfermedad no quiere matarnos, no es un asesino que nos busca, nos quiere educar y nos quiere liberar, porque siempre que aparece la enfermedad, aparece como un maestro, con funciones de un maestro liberador, educador. La enfermedad lo que busca es educarnos, no matarnos de miedo. Una de las cosas que hacemos aquí es educar y proporcionamos autoconocimiento que cura y sana. Entonces, el ser humano, resumiendo, no es cuerpo humano, tiene muchas dimensiones sutiles donde generalmente en nuestra experiencia están ocultos
los orígenes antiguos o escondidos de las enfermedades y necesitamos ir a buscarlos ahí para poder sanarlos. Una de las herramientas que usamos aquí con muchísimo éxito son los amorosísimos medicamentos multidimensionales. Tenemos una base de 6.500 medicamentos que van a cuerpo físico, a órganos, a orígenes, sea donde sea la dimensión que se encuentre. Estos 6.500 medicamentos están clasificados en 29 categorías. Pueden ser bioquímicos, pueden ser flores de Bach, pueden ser venenos, pueden ser vacunas, pueden ser policrestos, pueden ser remedios guna, pueden ir dirigidos a dentadura, a músculos, a parásitos, etc. Incluso tenemos remedios ancestrales de la medicina ayurveda. Estos medicamentos se encargan de, tienen propiedades que los hacen ir como si fueran un misil a una dimensión específica, sutil del cuerpo. También van a cuerpo físico, van a cuerpo mental, van a cuerpo espiritual, van a cuerpo etérico, van a cuerpo ancestral, van a mi linaje. Son maravillosos, maravillosos estos medicamentos. Estos medicamentos van dirigidos básicamente a 6 funciones. Lo primero es que una vez que sabemos los orígenes ocultos, van directo al origen. Sí, también van directo a los síntomas. Estamos muy acostumbrados a los medicamentos que van a eliminar el dolor, la inflamación, la tumefacción, la parálisis, por ejemplo, la infección, pero esos son los síntomas. Nosotros vamos primero dirigidos al origen, pero por supuesto que también hay que equilibrar los síntomas. ¿Quién quiere dolor mientras está tratando la raíz del problema? Vamos a orígenes, vamos a síntomas, vamos a respaldar, a restaurar los órganos que han estado afectados por la condición, que generalmente suelen ser crónicas. Vamos a desbloquear vías energéticas, vamos a restaurar todo el flujo energético de los mecanismos generadores de salud. Vamos a restaurar la constitución armoniosa de cada paciente, que es única, y todo esto lo informamos en una receta que a veces son de 20 o 30 páginas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Para qué informamos? Para educar. Lo que te estaba pasando no era una colitis, no era una gastritis, es una emoción atrapada, se llama amargura. Esta emoción sucede porque tus pensamientos son así, 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 en vez de así. Es importantísimo porque nosotros trabajamos con autoconocimiento que cura y sana. El paciente ha estado extraviado, perdido y súper temeroso y no queremos eso. Queremos personas que cada vez sepan más de sí mismos, más de las herramientas con las que contamos, que muchas de ellas son autoaplicables. Muchas veces se les enseña al paciente a equilibrar sus hemisferios cerebrales, a respirar correctamente para quitar un dolor. Hay muchísima información de autoconocimiento aquí y esa es una habilidad que a mí me gusta mucho usar, la educación para liberar al paciente. Que tienes un dolor a medianoche, no necesitas salir corriendo a buscar un médico, a ver dónde lo encuentras o a una sala de emergencias. No, primero puedes usar estas 3 opciones y tomar el control de ese dolor y ver qué es lo que sucede. Cuando logramos instruir hacia los pacientes, es impresionante cómo se reduce el temor a la enfermedad y cómo se hermana y cómo se amiga uno mismo con su cuerpo y cómo se conoce uno, qué fue lo que pasó en la mañana como para que tenga este dolor a medianoche, qué es lo que me afecta de esta manera. Eso a mí me fascina, ese tipo de educación me fascina. Y con quien se deja, por supuesto que coopero mucho. Estos son 2 ejemplos de recetas que pueden darnos luz acerca de lo amoroso y liberador que es este grupo de 6.500 de medicamentos multidimensionales.
Este es el caso de un bebé más o menos de 3 años, muy llorón, había llorado por 40 noches, estaba feliz de día y lloraba de noche. Es un bebé primogénito de padres primerizos, ya se imaginarán el estrés tremendo porque no los dejaba dormir, porque no sabían qué pasaba y porque no lograban resolverlo. 7 pediatras después, 7 tratamientos después, eh, llegan al consultorio y ahí investigamos que lo que tiene es una encarnación incómoda. ¿Cómo lo supimos? Porque el escáner lo dijo así, directo. ¿Cuál fue la solución? 40 gotas de un medicamento compuesto por dos componentes. El primero se llama Here and Cactus, es un cactus. Dios Padre Todopoderoso nos ha dado plantas para todo uso, para comestible, pero también para sanación multidimensional. Los cactus, ciertos tipos de cactus y las orquídeas son medicamentos espirituales. Se preparan como homeopáticamente, como tipo también flor de Bach. Y en este caso, Here and Cactus es uno de los dos componentes que resolvió esto. Y Here and Cactus lo que hace es ayudar a aceptar estar encarnado. O sea, esta alma decía, ay, pero si yo era tan libre, estoy hipotetizando, pero si yo era tan libre y no me dolía nada y yo podía andar en todas las dimensiones y ahora me reducen a un cuerpecito súper chiquitito y eso es incómodo. Entonces Gigan Cactus le ayuda a aceptar estar encarnado para estar aquí y ahora en esta dimensión, en esta escuela, la Tierra. Necesitamos un cuerpo. Y el segundo componente es Higher Self Orchid, que es una orquídea del ser superior y lo que hace es conectar a uno mismo con el uno superior mejorado, conectarlo con su yo superior. Esos dos medicamentos puestos en un frasco gotero de 30 mililitros en un vehículo que es un agua de alta pureza y 40 gotas, o por supuesto una potencia específica para el bebé. Estas 40 gotas fueron todo el remedio que requirió después de 7 pediatras, 7 gastos, 7 tratamientos infructuosos. Es muy interesante, para mí fue muy interesante esto, soy investigadora nata, biomédica, y a mí me interesa mucho esto porque la mayoría de los bebés que he tratado en casi 2 décadas de ser terapeuta, eh, siempre se han resuelto los conflictos trabajando con mamá, porque los niños hasta los 7, algunas veces hasta los 13 años, resulta que están como bajo la sombra, protegidos dentro del aura de mamá, aunque físicamente estén separados, están en el mismo campo. Entonces a mamá le duele algo, mamá está estresada y el bebé llora como poseído, ¿no? Mamá perdió a alguien y bebé tiene mocos y tiene bronquitis por el pesar de mamá. Entonces, los bebés generalmente manifiestan problemas de papá o de mamá, muy frecuentemente de mamá. Solo tengo en mi experiencia este bebé que fue directamente en el asunto que tratar y otro donde fue de papá, un caso de Guillain-Barré, parálisis por Guillain-Barré. Este es un ejemplo de receta muy sencilla. Vamos a un extremo opuesto, que es una receta muy compleja. Se trata de una mujer nacida en 1956 que ha tenido, que está desahuciada con un diagnóstico de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. La historia es impresionante. 16 ingresos a hospital con una cita perfecta en los meses enero. Esta mujer llegó al consultorio cubierta con un pasamontañas, le tenía pánico al frío. Ella creía que el frío la enfermaba, que el frío la hacía casi no poder respirar. Y resultó que es muy interesante, resultó ser un síndrome de aniversario,
Cuando investigamos qué pasó la primera de las 16 hospitalizaciones en los meses de enero que había tenido, resultó que en diciembre ella había perdido a su madre. Aquí se ve perfectamente el reto de vida de esta persona, de esta alma. Ella era hija única de una madre sordomuda que en su crianza había pedido ayuda de una madrina, pero la madrina había muerto tiempo antes y se queda ella con mamá sordomuda. Cuando muere mamá un diciembre, ella ingresa en medio de ese duelo, de ese pesar, un mes después a su primera hospitalización en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y es dada de alta el siguiente año, 16 hospitalizaciones en enero. Después llega al consultorio e investigamos qué es lo que pasa. Cuando se investiga con el escáner lo que sucede en los pulmones, se le da el micrófono, metafóricamente hablando, a los pulmones, habla de muchísimo pesar, habla de un duelo interrumpido, no progresivo, que no se mueve hacia la sanación, y muchas emociones atrapadas ahí que habían tejido como un textil, cada emoción atrapada una fibra de un textil generando algo que se llama muro de corazón. Son emociones tan intensas que creemos que incluso nos podría costar la vida experimentar una de esas emociones y que en ella generaron un bloqueo tanto a nivel corazón como a nivel pulmonar. Y ese es el origen más oculto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ella padecía. Ella estaba desahuciada en el instituto y ingresaba para tratamientos paliativos, pero no podían hacer nada más por ella. Cuando investigamos, ella se tardó más o menos 7 meses en sanar. Empezamos a quitar capa por capa orígenes hasta llegar al más oculto, al más importante. Aunque lo teníamos enfrente, ella lo tenía enfrente, ella no sabía, ella estaba totalmente extraviada en esas emociones. Miren, una de las recetas que ella recibió y que fue muy importante para su sanación. Ella recibió de una categoría esencias florales 14 componentes. Cinnamon, que es canela, para expresar emocionalmente porque no expresaba. Y recuerden que su madre era sordomuda. Comfrey, para reparar vibraciones altas del espíritu que fueron dañadas en tiempo pasado o presente, por supuesto, por un trauma. Ayamanda, que es una esencia fortalecedora y motivadora de la fuerza de voluntad. Aloe vera, que es sábila para la supervivencia propia. La planta espada del Amazonas, Amazon Sword Plant, para terapia de vidas pasadas, para encontrar, centrarnos, observar, ser capaces de tener la valentía de observar la causa, qué es lo que me hace sentir tan mal. Y es una emoción que yo me siento muy amenazada por esa energía en mí, en mi sistema nervioso. El árbol de té australiano para la incapacidad para acabar lo que empieza. Camphor Weed para que ayuda a sentir el encallamiento. ¿Qué es encallamiento? Estoy persiguiéndome el rabito, no logro salir de un laberinto. Flowering Cherry para gallardía y paz interior. Fringed Bullet para remover los efectos de una afección pasada o presente. Ella traía muchas cosas de su infancia en esos pulmones y en ese corazón. Fuchsia para asuntos de la infancia. Geranio Incanum para pensamientos vengativos, relaciones destructivas. Y Goldenrod para inspiración espiritual. Creo que estas dos recetas hablan por sí solas de el enorme y amoroso poder sanador, curativo de los medicamentos cuando van a diferentes
dimensiones. Expresión emocional sin amor va a cuerpo emocional. Hay 2 o 3 que van para vidas pasadas, asuntos cuerpo ancestral, algunos que van para asuntos de infancia, algunos que van a pensamiento, cuerpo mental, y en algunas otras, por supuesto que en algunas otras recetas que ella recibió, iban medicamentos para robustecer pulmones, corazón, armonizar la energía, despejar el chakra del corazón, desbloquearlo, liberar trauma, ¿ok? De esto se tratan los medicamentos multidimensionales. Los medicamentos multidimensionales actúan con elevada eficacia en nuestros tratamientos. ¿Por qué? Porque primero averiguamos algo que no sabíamos. Si no sabemos cuál es el origen, es como vendarnos los ojos, tomar un palo y darle a una piñata. No se trata de atinarle, se trata de informar, investigar a profundidad. Aquí en Medicina Radical nos dedicamos a investigación personalizada porque sabemos que los problemas de nuestros pacientes no se pueden solucionar en el mismo nivel de información en el que fueron creados. ¿Okay? Esta persona, la mujer anterior, tuvo una recaída 2, 3 años después de que la dimos de alta, porque murió Juan Gabriel, que para ella era una figura en la que ella había depositado su amor familiar. Ella tenía una lección muy importante que aprender a un nivel muy elevado. Nuestros padres, nuestros seres queridos, tienen que marcharse, tienen toda la libertad para irse de acuerdo al plan de sus almas. Y yo no puedo quedarme devastada por eso. Para yo no quedar devastada, tengo que entender que mis seres queridos y mis padres son representantes del amor incondicional de un Padre eterno e inmortal que nos provee todo. Cuando ella pudo ver esto, ella tiene una beta espiritual muy linda. Ella terminó siendo trabajadora en caso de fallecimiento de sus seres cercanos, vecinos, amigos, familiares, a través de un servicio de oración. Es una mujer que de esa manera logra entender la muerte de una manera no tan pesarosa y entendió que en sus hijos, en sus nietos, tiene amor. No solo papá y mamá son la fuente de amor. La familia sí es la fuente más cercana de amor, pero no es el límite. El sol que nos baña, la luna, los alimentos, las estaciones del año, todo proviene de Dios. Y ese amor es inmortal, y ese amor es infinito, y ese amor es incondicional. Todas esas lecciones tenía ella que empezar a explorar. Todo eso se le informó en sus recetas, receta tras receta. Ella tuvo que tomar ciertos alimentos también para sanar. Arándanos, queso Roquefort, que contienen ciertas cosas para los tejidos. Los medicamentos multidimensionales que provienen del escáner son efectivos, entonces sí y solo sí ya sabemos cuál es el origen de los problemas y a eso nos dedicamos aquí. Medicina Radical es un servicio de investigación personalizada de qué es lo que está oculto causando una enfermedad y cómo podemos sanarlo. ¿Okay? Nuestros tratamientos son directos y muy cortos. En el 90% de nuestros casos, una única sesión es suficiente y necesaria. Y el tratamiento más largo suele ser de 3 sesiones. ¿Por qué es tan corto? Porque llevamos mucho trabajo de investigación antes de medicar. Porque llevamos mucho trabajo de investigación antes de saber cuál es el rompecabezas completo. El paciente siempre sabe qué fue lo que pasó, pero no lleva el rompecabezas completo. Trabajando en conjunto en la misma dirección, podemos entender el mensaje que trae la enfermedad al paciente. Podemos investigar el origen y eliminarlo
con muchas herramientas poderosas y amorosas y armoniosas y compatibles con tratamientos de fármacos sintéticos. Y en este caso les he platicado de los medicamentos multidimensionales. Amor puro. Muchísimas gracias por escuchar.